ocasión, bueno, pues bienvenidos a su clase de Panorama Bíblico. Y en esta ocasión continuamos con nuestros profetas menores y vamos a estudiar dos profetas, en esta ocasión también, porque les digo que ya entramos a las cartas chiquititas, a los libros chiquititos. Entonces, en esta ocasión, primero, vamos a hablar del profeta Sofonías, que yo estoy segura que muchos nunca han escuchado hablar del profeta Sofonías. Y Sofonías es un profeta interesante, fíjense. Entonces, por favor. Ahí estamos, Sofonías. Cuando tocan muchos instrumentos. Ahí son sinfonías. Es la de la canción. ¿Ya vi? Ah, está cargado. Pero bueno, en lo que carga, ya saben que les hablo un poquito primero de Sofonías, del autor. Todos los libros de los profetas tienen el nombre del autor, del profeta que lo escribió. Entonces, bueno, pues este libro se llama Sofonías porque lo escribió el profeta Sofonías. ¿Qué quiere decir Sofonías? Su nombre quiere decir Jehová esconde, pero en un sentido como de cuando vas con tu mamá y te escondes a protección de nadie te ve, yo te escondo, no te preocupes, ¿no? En ese sentido es Jehová esconde. Él es hijo, bueno, así empieza su libro. Ya ven, todos los profetas, generalmente el primer versículo es su presentación. Es el profeta, palabra del Señor que dio al profeta fulanito, o sea, yo, no que es el que estoy escribiendo, en tiempos de tal rey o de tal, pues es como que se ubica, ¿no? Y entonces él nos da unos poquitos datos. Ya saben que estos profetas no se caracterizan por hablar mucho de su vida, porque a final de cuentas hay una frase que dice, el mensajero no es importante, lo importante es el mensaje. Entonces resulta que Sofonías era hijo de Cusi, pero la particularidad que tiene Sofonías es que Sofonías da su árbol genealógico hasta la tercera generación. Y resulta que Sofonías era tataranieto del rey Ezequías, ¿sí? De la tribu de Simeón. Así es que tenía sangre real. Sofonías pertenecía a la familia real. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que Sofonías habla de su familia? Y hasta la tercera generación. ¿Por qué quiere establecer de manera muy clara su linaje, ¿no? Porque resulta que Cusi en realidad no es su nombre. Cusi quiere decir etíope. Lo más probable es que el padre de Sofonías era etíope, no era judío. Y lo más probable, piensan los estudiosos, o esto no está en la Biblia, pero piensan los estudiosos por esta acción, que Sofonías y su padre eran negros. Entonces, obviamente, pues resaltaban mucho, se veían muy diferentes. Entonces, él da su genealogía para que no quede duda de que es judío. O sea, a pesar de que no se ve como un judío, es judío y judío de la casa real. O sea, no cualquiera. Entonces, por eso es por lo que piensan que fue que hace esto, ¿no? Al igual que otros profetas menores, aparte de esto, pues no tenemos gran información de él. Sabemos que predicó en la época del rey Josías, en las décadas finales del reino de Judá. Estos acontecimientos están en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. O sea, cuando Sofonías profetizó, fue en esa época que se menciona, en Segunda de Reyes 22 y 23. Y, pues bueno, sabemos, Judá estaba en una decadencia moral, espiritual, religiosa total. Y entonces, pero el rey Josías fue un rey bueno, fue uno de los pocos reyes buenos. El rey Josías derribó todos los altares a Baal, quemó los huesos de los falsos profetas y rompió los ídolos esculpidos. Y bajo su reinado fue cuando en el 622 a.C., que este relato está en Segunda de Crónicas, del 34:8 al 35:19, fue cuando encontraron el libro de la ley.
Si se acuerdan de esa historia, si ya la conocen, resulta que estaban tan mal, pero tan mal, que se les perdió el libro de la ley literalmente y tenían años sin leerlo. Entonces estaban teniendo una relación con Dios a como ellos la entendían, a como ellos pensaban que se debía de hacer, porque no tenían los mandamientos, se les perdieron literalmente. Y resulta que bajo el mandato del rey Josías, él manda a restaurar el templo, lo manda a limpiar, lo manda a restaurar, lo manda a acomodar, y encuentran el libro. Sí, así oiga, mire lo que nos encontramos ahí entre los trebejos, ¿no? Se encontraron el libro de la ley, se lo llevan a Josías. Josías, curiosamente, le manda, cuando le entregan el libro de la ley y no sabe qué hacer, le manda pedir palabra a una profetisa, a una de las poquísimas profetisas que se mencionan en la Biblia. Josías le manda pedir consejo a la profetisa Hulda. A la profetisa Hulda. Y Hulda le dice, pues, que restaure la ley del Señor, ¿no? Que restaure la ley del Señor. Y en ese momento de la historia, o sea, Sofonías vivió esos eventos, pero su profecía está situada antes de que pasaran estas cosas, ¿sí? Antes de que Josías se aventara con todo a restaurar la nación, un poquito antes de esto es cuando es la profecía de Sofonías. Él vivió en la misma época de Jeremías, fueron contemporáneos y como tienen un estilo de escritura muy similar, algunos piensan que a lo mejor hasta se conocieron, que probablemente estudiaron juntos o se conocieron por su estilo de escritura. ¿Cuándo escribió? Él escribió más o menos entre el 635 y el 625 antes de Cristo, ¿sí? El periodo que abarca no lo sabemos específicamente porque él no lo menciona, o sea, sabemos más o menos que por esas fechas escribió, pero cuánto duró su ministerio no lo sabemos, no tenemos fechas exactas. Él escribió en Judá y el destinatario de su profecía pues es Judá. Las palabras clave son el día de Jehová y remanente. ¿Por qué? Sofonías, y ahorita lo vamos a ver, fue un profeta muy intenso. Fue un profeta, él habla mucho de el día del Señor. Esta frase, el día del Señor, que ya la hemos mencionado con otros profetas, ya hemos visto que en la Biblia se usa para dos propósitos. Uno es un día del Señor, una fecha específica, un acto específico que tiene que ver con juicio de parte del Señor y que en estas épocas del Antiguo Testamento casi siempre tenía que ver con que algún pueblo los venía a invadir. Por desobedientes, pues Dios mandaba a un pueblo para que les pusiera sus cachetadas, los invadiera, los tuviera por esclavos, hasta que el Señor mismo tenía misericordia de ellos, levantaba un libertador y bueno, ya se arreglaban las cosas, ¿no? Entonces, ese evento en específico, algunos profetas le llamaban el día del Señor, porque era un día de destrucción. Pero también tenemos el día del Señor, que sabemos que va a ser el día del fin del mundo, el día final, la destrucción final. Entonces, casi todos los profetas intercalan la visión de un día del Señor físico, literal, próximo para el pueblo, con la visión del día del Señor hacia el futuro, que es la que todavía ni siquiera nosotros hemos visto. Y Sofonías, te digo, a pesar de que esta frase se usa y esta expresión la usan todos los profetas, Sofonías se puso bien intenso, porque Sofonías, que es un libro pequeñito, es un libro de 2 capítulos, lo usa 7 veces. Es el profeta que más veces menciona esta frase, el día del Señor, el día grande de Jehová, ¿no? Anuncia, y en su caso, anuncia enfáticamente que el Señor va a traer juicio a las naciones por el pecado anunciado. Pero también Dios ha prometido exaltar un remanente, que también vemos que es una constante de los profetas menores. El juicio del Señor y la esperanza del remanente. Y con Sofonías es lo mismo. Un remanente que va a ser juntado, pero el remanente de Sofonías, el que él habla, es un remanente que va a ser reunido de todos los confines de la tierra. No habla específicamente del pueblo en ese momento. El remanente que menciona Sofonías es un remanente hacia el futuro. ¿Qué mensaje nos da este libro? Nos habla de que a pesar de que, les digo, viene toda esta época de prosperidad espiritual con Josías, de restauración, sin embargo, el mensaje es que los pecados antiguos no habían sido juzgados y van a serlo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que el rey se haya arrepentido y haya realizado cambios no quiere decir que el pueblo se haya arrepentido en un primer momento. Entonces no había habido un acto de arrepentimiento por los pecados cometidos, así es que iban a tener que ser juzgados. Si hubiera habido arrepentimiento, no hubiera habido juicio, pero no hubo arrepentimiento por todo ese pecado anterior. ¿Sí? Ahora, ojo, recordemos que estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? Esto es una forma de actuar diferente de Dios con su pueblo en ese momento. ¿Ok? La que sigue, por favor. Resumen rápido del libro de 2 capítulos, pero bueno. Resumen de Sofonías. El mensaje de Sofonías, les digo, habla del día del Señor, cuando le advierte a Judá que los días finales están cerca a través de un juicio divino. Sin embargo, a pesar de que habla de un ejército, que va a venir un ejército, no menciona cuál. Sofonías no dice quién es. Él nada más dice, ahí viene el juicio del Señor, viene un ejército que nos va a invadir, nos va a cachetear, pero no dice quién. Pero por las fechas y por su predicción y su tipo de profecías, los estudiosos saben que se está refiriendo a Babilonia. Él se está refiriéndose a Sofonías, que es un profeta previo a la deportación. Se está refiriendo al ejército de Nabucodonosor, ¿ok? Esto sucedió más o menos en el 605 al 586 antes de Cristo, o sea, esa invasión que profetiza Sofonías. Ahora, también ve más allá, desde lo que les decía yo, va más allá del cumplimiento lejano de los juicios de la semana séptima, de la semana 70 de Daniel, que es algo que ya vimos que Daniel tiene unas profecías muy complicadas donde se habla del final de los tiempos. Entonces él retoma un poquito de esto, aclarando que hacia el futuro, o sea, que está viendo hacia el futuro y... Sí, Sofonías, que está viendo hacia el futuro, y entonces la expresión Día del Señor también tiene que ver, les digo, con el otro Día del Señor, o sea, el Día del Señor final, el Día del cuando el Señor Jesucristo venga, cuando sean destruidos estos cielos y esta tierra, ese Día del Señor es al que se refiere Sofonías en una segunda instancia. No, a veces se refiere a que el ejército va a invadir Judá por sus pecados, pero también se refiere a el día del Señor del futuro. Ya lo hemos comentado con todos los profetas, el gran problema para nosotros, simples mortales, es que el Señor les daba visiones a los profetas, pero no les daba la fecha, o sea, solamente les mostraba lo que iba a pasar. Y entonces ellos veían todo de manera lineal, ellos veían todo así para enfrente. No sabían qué tan enfrente, qué tan lejos estaba, y además tampoco sabían, cuando el Señor les daba visiones, si estaban intercaladas. Ellos registraban las visiones que el Señor les daba. A veces eran, les digo, de acontecimientos literales, históricos en ese momento, y a veces tienen que ver con el futuro, hacia el milenio, hacia el muy futuro. Entonces sí es un poquito complejo. ¿Cuál es, creo yo, una ayuda, una gran herramienta como para saber de qué futuro está hablando? Cuando se refiere al remanente y al arrepentimiento de Israel. ¿Por qué? Porque eso no ha pasado. El arrepentimiento de Israel como nación no ha ocurrido. No los ha juntado, ya los empezó a juntar, puesto que ya existe el país, el Estado de Israel, pero todavía no están todos los judíos viviendo en Israel, que eso dicen las profecías que va a pasar, ¿sí? Y todo el pueblo de Israel no se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo como su Mesías. Ellos lo siguen esperando. Entonces, cuando veamos esa situación, cuando hable de que el Señor tendrá misericordia de su remanente, cuando el pueblo se arrepienta y habrá prosperidad, okay, estamos hablando del futuro, muy futuro, porque esto no ha pasado todavía, ¿sí? Y bueno, y precisamente, aún dentro de estos oráculos de ira divina, de que va a haber destrucción, oscuridad y muerte, el profeta exhorta al pueblo a buscar al Señor, ofreciendo un refugio en medio del juicio y proclamando la promesa de salvación para su remanente fiel. El Señor siempre, esa es una promesa constante. La gente que le sea fiel, el Señor los va a sostener y los va a salvar y los va a cuidar de todo lo que vendrá, ¿sí? Ahora,
¿Qué temas podemos ver a nivel espiritual? Les digo, todos los libros de los profetas hablan específicamente de cuestiones y de eventos históricos que sucedieron o van a suceder, pero también nos dan principios espirituales que nos pueden ayudar a nosotros. Sí, nosotros no somos ese Israel, sí, a nosotros no va a venir Babilonia a conquistarnos, pero los principios espirituales que se presentan en los libros, eso sí los podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, ¿qué principios, qué temas encontramos en Sofonías? Número 1, Dios no tiene prejuicios. Él siempre odia el pecado y ama la obediencia. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Dios sigue siendo así. Dios sigue siendo así. Odia el pecado y ama la obediencia. Número 2, Dios quiere que tengamos corazones puros, no señales externas de piedad. No se trata de parecer santo, de parecer bueno. Se trata de tener un corazón dispuesto. Y obviamente solo Dios puede notar la diferencia. 3, el día anunciado del Señor, ese día que está por venir, traerá un juicio más grande de lo que el mundo haya conocido, porque va a ser el último día, el último juicio. Entonces va a ser algo que no ha visto la tierra en toda su historia. Y la renovada comunión con Dios es posible para todos los que con sinceridad tengan corazones arrepentidos. Esa también es una constante del Señor. Cada persona que venga en arrepentimiento a Dios, ni antes ni ahora, ha sido o será rechazado. Dios siempre tiene los brazos abiertos para la persona que viene con arrepentimiento hacia Él. Y eso es una constante desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Sí. Y entonces, divisiones principales. El libro se divide en 3 partes. Así de chiquitito como está, se divide en 3 partes. Son 3 capítulos y se divide en 3 partes. El primero es el juicio del Señor sobre Jerusalén, que es el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. La segunda división es el juicio del Señor sobre las naciones vecinas, que está desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el 3, 8. Y terminamos con la esperanza de todas las naciones y Jerusalén, que está en el capítulo 3, del 9 al 20, en la parte final del libro. La primera división, el juicio del Señor sobre Jerusalén. El profeta comienza con una declaración del futuro día del Señor, del futuro, del que todavía no llega. Y entonces, digamos que hace como una especie, me gustó un autor que decía, hagan de cuenta que hace un Génesis al revés, porque empieza a hablar de la creación, de los animales, de la creación del Señor, pero en destrucción. Cómo todo se va a ir destruyendo. Cómo hasta los animales, la creación física van a ser afectadas por el juicio del Señor hacia la tierra. Entonces es como un cerrar, ¿no? Después de ese Génesis 1 de creación, Sofonías dice, bueno, pues eso se va a destruir y se va a cerrar, ¿sí? El Señor aplica estas palabras de juicio con un enfoque específico a Judá y enumera las causas concretas del juicio, como la apostasía y la idolatría, las cuales siempre van acompañadas de corrupción y decadencia moral. Menciona un ejército que vendrá a destruir a Jerusalén, sin embargo no se dice cuál será. Y como yo les decía, sabemos por otros profetas como Miqueas o Habacuc, que los vimos la semana pasada, que este ejército es el ejército de Babilonia, el que fue comandado por Nabucodonosor. Estamos hablando de la segunda invasión y esta es la de la deportación, ¿sí? Porque aquí es cuando se destruye Jerusalén, ¿sí? En esta primera parte, sin embargo, se cierra con una invitación a arrepentirse y formar parte del remanente de Israel, ¿sí? La segunda parte, ahora sí, por favor. La segunda parte es el juicio del Señor sobre las naciones vecinas. Eso es algo que también vemos que ocurre en los profetas que van mencionando el juicio sobre Israel o sobre Judá, que va a tener que ver con Babilonia, que va a ser el juicio de esta primera destrucción, o sea, bueno, no primera, de esta destrucción de Israel como nación.
porque precisamente con esta destrucción de Israel como nación, Israel ya no volvió a levantarse como país. Fue cuando se desperdigaron por todos lados, porque no regresaron. Sí, acuérdense que fueron muy poquitos los que regresaron. Después de la deportación, después de los 70 años, les dieron permiso de regresar. Se piensa que había alrededor de 1.800.000 judíos viviendo en Babilonia. Regresaron menos de 30.000. Casi nadie regresó. Había 1.800.000. Regresaron menos de 30.000. O sea, no regresó casi nadie. Todos se acomodaron al mundo y nadie quiso regresar al Señor. Entonces, por eso digo, ya no hubo ya no hubo un levantamiento de Israel como nación, ya no. Bueno, pero entonces también el Señor, como lo hemos visto con otros profetas, y los menores, también juzga a las naciones vecinas, porque las naciones vecinas han tenido la influencia de Israel, o sea, han estado en contacto con Israel, saben quién es el rey de Israel, el Dios de Israel, ya lo conocen, conocen el poder del Dios de Israel, y sin embargo no se les ha quedado la gana de servir al Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, también hay juicios sobre ellos, ¿sí? Este es ¿te acuerdas lo que decía, lo que decía Nahum? El Señor usa estas naciones paganas, Nahum, perdón, Habacuc, usa estas naciones malas y paganas para castigar a Israel, pero tampoco los deja sin castigo, ¿sí? O sea, sí los usa para darle una lección a su pueblo, pero tampoco los deja que se salgan con la suya. Ellos también son juzgados, ¿sí? Babilonia también los va a invadir y va a arrasar con todos, no solamente con Judá y con Israel, va a arrasar con todas las naciones vecinas también, ¿sí? Y en este caso, Sofonías usa los 4 puntos cardinales para representar a las naciones que van a ser juzgadas y que van a ser destruidas también por Babilonia. Primero está Filistea, que es la primera nación que se menciona al oeste de Israel. El juicio va a venir de forma rápida e inesperada, incluso al mediodía, que era la hora menos temida para una invasión, porque se ve todo perfectamente, ¿no? Y Dios les dice, no van a estar seguros ni siquiera al mediodía, ¿sí? Y de las 5 ciudades filisteas, solamente no se menciona Gat, las otras 4 sí las menciona, por alguna razón parece ser que Gat no iba a sufrir de invasión, no las mencionan. Después tenemos hacia el este a los descendientes de Lot y sus hijas, que fueron los pueblos de Moab y Amón, los moabitas y los amonitas. Son mencionados aquí porque aborrecieron y denigraron al pueblo de Dios, lo que los llevó a provocar la ira del Señor. Como Sodoma y Gomorra, en los días de sus ancestros, ellos también van a ser arruinados y desolados. Después, al sur de Israel estaba Etiopía, y Etiopía también iba a ser juzgado por la espada divina, lo cual se cumple con la invasión y la conquista de Nabucodonosor sobre Egipto. Y esta profecía también la menciona Ezequiel, el hecho de que Etiopía va a ser destruida por Babilonia. Está en Ezequiel 30, versículos 24 y 25, él también lo menciona. Y luego al noroeste de Israel tenemos a Asiria, que ya vimos que Asiria fue muy malo con Israel, se portaron muy mal, destruyeron y masacraron al pueblo, y entonces ellos también van a ser desolados. ¿Cómo sucede? Esto digamos que es una profecía duplicada con la profecía de Nahum, de que va a caer Nínive. Aquí él también menciona que va a caer Nínive, ¿sí? Que va a caer Nínive ante los babilonios, y eso sucedió, como lo vimos con Nahum, en el 612 a.C. O sea, se está refiriendo al mismo evento. Sofonías se refiere al mismo evento que Nahum. Y Asiria, el motivo de su ruina y del juicio divino es porque Asiria se había atribuido características divinas. Así, los asirios empezaron a verse como dioses sobre la tierra y empezaron a atribuirse cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, sabemos, y el Señor lo dice, el Señor es celoso y Él no comparte su gloria con nadie, ¿no? Entonces, pues no, y por eso son juzgados. Y después de hablar de las naciones, les dice que Jerusalén también va a ser juzgada, ¿sí? Que Jerusalén también va a ser juzgada, ¿por qué? Porque resulta que
ya se pervirtieron tanto, ya se corrompieron tanto, que Sofonías da la idea de que Dios ya ni siquiera los reconoce como su pueblo. Y por eso los juzga como una nación más. De tan mal que se han portado, de tan mal que se han portado, sobre todo porque a causa de su posición favorecida se esperaba más de ella, o sea, de Jerusalén como ciudad. Es la ciudad santa, es la ciudad de Dios, es la ciudad de David. La gloria de Dios estaba físicamente en ese lugar y sin embargo se corrompió igual que los del alrededor. Entonces el Señor dice, ustedes también van a ser destruidos. Habla de 4 sectores de la clase dirigente que son señalados para condenación. Primero tenemos a los líderes políticos, los príncipes y los jueces, que son comparados con lobos rapaces que nunca dejan de buscar una presa. Y después, por otro lado, están los líderes espirituales, que son los profetas y los sacerdotes, que han sido infieles al Señor, a quien afirman representar. ¿No? ¿Se acuerdan cómo también otros profetas han mencionado eso, ¿no? Profetas y sacerdotes que profetizaban y enseñaban por dinero, y jueces y príncipes que no juzgaban rectamente al pobre por dinero y por poder. Entonces es lo mismo y Dios dice basta con ustedes también. Y a diferencia de todos ellos, el Señor les recuerda que Él nunca dejó de ser fiel con la manifestación de su justicia y su rectitud. Y sobre todas las naciones, reitera que va a haber un juicio sobre todas las naciones, después de todo eso, y hace una transición. Aquí, esta parte del juicio sobre todas las naciones, en el versículo 3.8, solo un versículo, pero en este versículo el profeta hace una transición de la invasión histórica de Judá por Babilonia al día futuro del Señor. ¿Bien? O sea, aquí brinca de la situación histórica específica que van a enfrentar, que es la invasión de Babilonia, al día futuro. Y señala cómo en el futuro día del Señor las naciones van a ser juzgadas. Habla de la gran tribulación. Habla del tiempo en el cual en esa gran tribulación el Señor va a reunir a todas las naciones para ser juzgadas. Y el remanente fiel, que se supone que corresponde a los mansos y humildes, son exhortados a esperar confiados mientras el Señor ejecuta su juicio. Eso es allá, en un futuro que todavía no hemos visto, que no sabemos cuándo va a llegar. ¿Sí? Y luego, la tercera parte del libro es la esperanza de todas las naciones y de Jerusalén. Sofonías, a pesar de haberse visto así tan oscuro, tan intenso, tan en tinieblas, con tanto juicio, pues cierra su libro con una esperanza, donde se manifiestan las bendiciones de restauración para el pueblo de Dios y para las naciones. Para las naciones nos dice como un remanente de todas las naciones, conformado por personas que se han convertido al Señor, lo adorarán en rectitud y verdad. La pureza del lenguaje procederá de corazones purificados, volverán de lugares distantes. Dios creará una gran familia unificada. Yo pienso yo que esto puede ser un poquito, que hemos comentado ya, eso ya lo sabemos. Los profetas no vieron a la iglesia no fue revelada a los profetas. Sin embargo, esta revelación de que va a haber una gran familia unificada de todas las naciones, es una revelación que otros profetas no la mencionan. El hecho de que va a haber gente creyente de otros países, que ya no son solo el pueblo de Israel, que el remanente fiel de Dios ya no es única y exclusivamente de judíos de Israel, sino que va a haber hijos de Dios en todas las naciones. Esto no lo mencionan todos los profetas. Sí es mencionado, pero no lo mencionan todos. Son pocos los profetas que mencionan esto, que va a ser. Y es un poco como, no sé, pienso que al ver esto, ¿no? Un remanente de naciones convertidos al Señor y que están todos juntos, pues es la imagen que vemos en Apocalipsis. Es lo que vio Juan. Gente de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones unidas, alabando y adorando al Cordero. Es lo que vio Juan. Es lo mismo. Es lo mismo. Simplemente los profetas no tuvieron una definición para eso, un nombre para definir eso. Porque les falta todo el pedazo del medio que somos nosotros, que es la iglesia. Ellos esa parte no la vieron, pero sí ven el final. ¿Sí?
Y la esperanza para Judá específicamente es que el Señor va a quitar a los orgullosos, a los impíos de en medio de ellos, solo van a quedar los mansos y humildes, y va a haber una prosperidad material y paz, y Dios les va a permitir disfrutar de sus bendiciones. Describe la era mesiánica, o sea, el milenio, describe el milenio de bendición y restauración, y describe que Jerusalén va a ser restaurada y bendecirá a todas las naciones. Está hablando de la nueva Jerusalén, no de la Jerusalén de aquí, ¿sí? Sino de la nueva, la que va a ser en donde va a estar otra vez la presencia del Señor, en donde ya no habrá necesidad de luna, ni de sol, ni de ninguna clase de fuente de luz, porque el Señor va a iluminar todo con su gloria. De esa Jerusalén está hablando. Y aquí llega el libro de Sofonías. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre Sofonías? La verdad es un libro que no. Ahorita ya los últimos que hemos visto, yo no he leído ninguno. Soy como en cero, pues. Vas a hacer la vida. No he leído Sofonías. Desde cuando paso las divisiones de la Biblia veo que hay un Sofonías, pero... Si lo voy a leer, está bien cortito. Ya vi que está cortito, son 3 capítulos. 3 capítulos. El último versículo es el único versículo donde hace la diferencia entre el día del Señor hablando que todavía no llega, o hay otras partes. No, hay otras partes en donde menciona el día del Señor. En donde menciona el día del Señor hacia el futuro es en el versículo, primero es en la parte de juicio, es en el versículo 3:8, cuando dice que va a haber un juicio sobre todas las naciones. Ya habló de las naciones vecinas de Israel, habla del juicio a Jerusalén, y de pronto habla de que vendrá el día del Señor sobre todas las naciones y va a haber una tribulación. Ese es el día del Señor del futuro, ¿sí? Y al final habla de la restauración después del día del Señor del futuro. Con eso cierra el libro. ¿Sí? ¿Algo más? Ok, pues entonces ahora pasemos a otro libro, otro profeta, que es el profeta Ageo. Sí, señoras y señores, hay un Ageo en la Biblia. Hay un Ageo. El libro de Ageo es el segundo libro más cortito de la Biblia del Antiguo Testamento. El más cortito, ya vimos que fue Abdías, y el segundo más cortito es Ageo. Tiene 2 capítulos. Tiene 2 capítulos. El nombre de Ageo significa el festivo. Eso quiere decir su nombre, el festivo. Se piensa que probablemente nació en un día festivo y por eso le pusieron así, ¿no? O sea, así como a los que les ponen anís de la red, a los que nacen el 20 de noviembre, así. A Ageo le pusieron el festivo. Otra vez más, es el libro más cortito y es citado una vez en el Nuevo Testamento. Solo hay una ocasión en la cual se cita al libro de Ageo, y esa cita, si después la quieren checar, está en Hechos 12:26. En Hechos 12:26 se cita el libro de Ageo. Se conoce igual muy poquito de Ageo, de su persona. Él es mencionado, Ageo es mencionado de manera muy breve en el libro de Esdras, ¿sí? Y lo mencionan en conjunción con el profeta Zacarías. Fueron contemporáneos, se conocieron, y de hecho sus profecías, o sea, su ministerio profético se traslapa un mes, así, literalmente, un mes. El último mes de profecía de Ageo fue el primer mes de profecía de Zacarías. Entonces, obviamente, se conocieron. Ageo parece indicar por lo que dice en su libro, que él fue uno de los cautivos originales llevados a Babilonia. Aquí estamos dando un brinco. Sofonías estaba hablando de que vendrá el día del Señor, y por lo que dice Miqueas y por lo que dice Habacuc, sabemos que es Babilonia en Nabucodonosor. Ageo escribe 70 años después. ¿Sí? Los hechos y la profecía de Ageo tuvo lugar después del libro de Daniel. Ya regresaron, ya están el remanente que regresó a Jerusalén. A ellos se dirige Ageo,
¿sí? A ellos, a los que ya regresaron. Aquí ya pasamos, yo creo que como unos 100 años desde que profetizó Sofonías al que profetizó Ageo, ¿sí? Ya pegamos un brincote de tiempo aquí. Y les digo, ¿por qué? Porque, para empezar, al parecer Ageo fue testigo, o sea, fue de los que se llevaron a Babilonia, deportados a Babilonia. ¿Sí? Ageo probablemente era un anciano cuando el Señor lo usó para profetizar. Ya era un hombre mayor, porque sugiere que él conoció el templo de Salomón, y el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, hecho cachitos, ¿no? Entonces, parece ser que él lo conoció. Entonces, le digo, se piensa que probablemente teníamos 70 años cuando escribió su profecía, aproximadamente 16 años después de que los judíos regresaron a Jerusalén, ¿sí? O sea, ya estaba viejito. Estamos hablando de que estos hechos fueron más o menos alrededor del 520 antes de Cristo. Y les digo, como se menciona en Esdras, que aparece en 2 ocasiones en Esdras, él trabajó en conjunto con el profeta Zacarías para animar a Zorobabel, al sumo sacerdote Josué y a los exiliados a que terminaran la reconstrucción del templo, ¿sí? Después de un retraso de 18 años. La tradición hebrea, ojo, la tradición hebrea, esto no está en la Biblia, sino en los registros de los judíos, lo nombran dentro de los denominados hombres de la gran sinagoga, que era un concilio de 120 varones originado y creado por Nehemías y presidido por Esdras. Eran 120 varones justos que presidían, ¿no? Era para que trataran los asuntos importantes del pueblo. Y entonces resulta que Ageo hizo muchas reformas, presentó muchas reformas económicas, políticas, espirituales para el pueblo. ¿Sí? Él instó al pueblo, por ejemplo, a aprovechar los cambios políticos en favor de los judíos bajo el gobierno persa de Darío I. Fue responsable de varias decisiones prácticas, como la ampliación del altar, traer sacrificios independientemente de la existencia o la presencia del templo. O sea, que la gente llevara sacrificios e siguiera con el sistema ritual, estuviera o no estuviera el templo. ¿Sí? Él lo instauró. La organización del servicio sacerdotal y la regulación de las contribuciones de la madera. muy así. No existen datos sobre su muerte. Tradicionalmente se considera que sus restos descansan junto a los restos de los profetas Zacarías y Malaquías en un lugar que le llaman la tumba de los profetas, que está en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Este lugar ha sido venerado por los judíos desde la Edad Media, más o menos, así como la tumba de los profetas. Actualmente está custodiada por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ellos son los que cuidan el lugar ahorita. Sin embargo, pobrecitos, pero los arqueólogos dataron las tumbas más antiguas del lugar al siglo I. Así es que no pueden ser las tumbas de los profetas. Quién sabe quién están enterrados ahí, pero bueno, para los judíos, ahí están Ageo, Zacarías y Malaquías, pero pues no pueden ser, no están ahí. Fecha de escritura, le decía yo, alrededor del 520 a.C., periodo que abarca 4 meses. 4 meses. Su ministerio profético, ojo, su ministerio profético fueron 4 meses. Entonces, él escribió en Jerusalén. Los destinatarios de su libro son particularmente Zorobabel y Josué, pero también se extiende al pueblo que regresó, a todos los judíos que regresaron a Jerusalén. Las palabras claves de este libro son meditad bien y gloria. Antes de que se pueda completar la reconstrucción del templo, los corazones del pueblo necesitan ser renovados. Entonces el Señor les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y Ageo anima al pueblo a asegurarse de que sus prioridades sean las correctas, lo cual da como resultado que la gloria de Dios llene el templo nuevamente. El mensaje es la reconstrucción del templo que había parado por 15 años. Estos eventos están en Esdras 4, 23 y 24. Todo el ministerio de Ageo van a encontrarse los hechos históricos, están en el libro de Esdras. Ahí se los van a encontrar. El resumen de este mini libro de 2 capítulos es: el tema principal del libro de Ageo es la reedificación del templo de Dios,
el cual había estado en ruinas desde su destrucción por Nabucodonosor en el 586. O sea, hace casi 70 años que el templo está destruido. Ageo exhorta al pueblo a renovar sus esfuerzos por construir la casa del Señor y los motiva a notar que la sequía y la falta de cultivos eran causadas por no tener sus prioridades espirituales en el lugar correcto. Ahorita vamos a ver por qué, porque resulta que llegaron, sí, ok, deciden regresar a Jerusalén, deciden seguir al Señor, pero entonces llegan y cada quien se pone a hacer lo suyo y no le hacen caso al templo. Y entonces empieza a haber sequía, empieza a haber hambruna, y dicen, ¿por qué? Si ya regresamos, si ya estamos, si que era lo que quería Dios, que regresáramos a Jerusalén. Sí, pero nadie le está haciendo caso a su casa. Y eso es lo que Ageo les muestra. Sin embargo, para Ageo la reconstrucción del templo no era un fin en sí mismo, era más allá de las piedras del templo. El templo representa la casa, la morada de Dios, por lo tanto es su presencia física visible, digamos, ¿no? Entre el templo escogido, entre el pueblo escogido. Después de la construcción, de la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor, poco tiempo después de eso, siguió la partida de la gloria de Dios que moraba allí, ¿sí? Si se acuerdan, se nos menciona que cuando se dedicó el templo, cuando ya por fin Salomón, Dios le permite construir un templo físico, Salomón lo dedica al Señor. Hay días, o sea, fueron creo que una semana completa de sacrificios y miles de animales ofrecidos en sacrificio y bueno, fue una cosa espléndida. Y entonces nos dice que el último día el Señor les dijo, sálganse todos, y descendió la gloria de Dios en el templo. Y descendió la gloria de Dios no solamente en el lugar santísimo, invadió todo el templo, por eso les dijo que se salieran completamente, porque si no se iban a morir, ¿no? Porque nadie puede estar en presencia de la gloria de Dios. Entonces todo el templo fue lleno y fue cubierto por la gloria de Dios, para demostrar su beneplácito, para demostrar que le agradaba lo que había hecho Salomón, que esta casa le agradaba. Ya de ahí la presencia del Señor se confina al lugar santísimo. Entonces la presencia del Señor se podía apreciar físicamente una vez al año, el día de la expiación. Y era cuando tenía que entrar el sumo sacerdote a ministrar, y era cuando les ponían campanitas en la túnica y les amarraban un pie, por si dejaban de escuchar las campanitas, era que se había muerto, era que tenía algún pecado no confesado, y obviamente el pecado no puede coexistir con un Dios santo. Entonces ya no me dejaban de oír las campanitas, pues con la cuerda lo jalaban, porque nadie podía entrar, el que entrara se iba a morir también. Entonces era así de, ya no se oyen, pues jálenlo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que después de la destrucción del templo, la gloria del Señor se fue. Estos eventos están en Ezequiel del 8 al 11. Ya no estaba Dios ahí. O sea, la presencia física, la gloria, la columna que se mostraba, que era esta columna de luz, que era esta columna de nube, columna de fuego, que la vieron en Egipto, que era la que los iba guiando en Egipto y se manifestaba en el templo, y se fue. Ya no volvió a aparecer en ese templo destruido. Entonces, para el profeta Ageo, la reconstrucción del templo era la invitación a que regresara a la presencia de Dios. Digo, no era en sí las piedras, no era por el templo, era para que el Señor viera que estaban haciendo un esfuerzo para que Él regresara, su presencia física regresara con ellos, ¿sí? Y usando la situación histórica que estaban viviendo, Ageo se goza de la gloria suprema del templo mesiánico definitivo que está por venir. Él habla del último templo, del templo que se va a reconstruir, el templo que va a estar al final, el templo que nosotros vamos a ver en el futuro. Habla de ese templo, alienta al pueblo con la promesa de paz, prosperidad, dominio divino y bendición nacional durante el milenio. ¿Sí? Él también ve muy al futuro. Ageo ve muy al futuro, Ageo habla para el presente, para animarlos, y los anima con la gloria que está por venir en un futuro muy lejano. ¿Sí? Aunque ellos no lo saben, no saben qué tan lejano es ese futuro, ¿no? Sí.
temas principales, los temas espirituales que podemos nosotros aprender y tomar del libro de Ageo. Un trabajo a medias no es un trabajo completo. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, no porque empieces a hacerlo ya tienes el check, tienes que terminarlo. Porque ¿qué pasó? Y lo vamos a ver, los judíos empezaron a construir el templo y pararon. Y ya fue así como, pues ya empezamos, sí, pero no han terminado. Entonces, un trabajo a medias no es un trabajo completo. Si dedicamos nuestros caminos a Dios, Él guiará y bendecirá nuestro caminar. ¿Sí? Debemos evitar situaciones que nos comprometan. Debemos de evitar cosas, hacer cosas, ya saben, hacer cosas buenas que parezcan malas. A veces nos conformamos con lo bueno cuando podríamos tener lo mejor. Y eso es algo muy común, muy, muy común para nosotros. Cuando las cosas van bien, decimos, ya, está bien. Y perdemos de vista que con Dios podemos tener excelencia. No solamente bien, sino excelente. Y la prosperidad y otros parámetros de éxito no ofrecen un contentamiento duradero cuando ponemos nuestros intereses antes que los de Dios. Entonces, a pesar de que aparentemente nos vaya muy bien, no, algo falta cuando solamente nos centramos en nosotros y no en la voluntad del Señor. Las divisiones del libro, sí, un libro de dos capítulos tiene divisiones, señores, y este libro se divide en 4. Primero nos habla de, fíjense, ya regresaron, ya están ahí, aparentemente están obedeciendo, y sin embargo, Ageo empieza el libro regañándolos. Empieza el libro con una reprensión por la desobediencia. ¿Sí? Resulta que están desalentados por la oposición de sus vecinos. Los pueblos vecinos, como ellos también estaban bajo el imperio, en este momento ya es el imperio persa, ya no es el imperio babilonio. Persia conquista Babilonia, entonces todo lo que era de Babilonia pasa a manos de los persas, incluido Jerusalén y los judíos. Entonces los vecinos meten cizaña con el rey para que no les dé material, para que no les dé beneficios, para que no les dé cosas, ¿no? Entonces, pues están muy desalentados por eso, y el pueblo, al ver que hay tanta oposición, el pueblo llega a la conclusión de que no es el momento para reconstruir el templo. Dicen, no, se están pasando tantas cosas que yo creo que ahorita ese no es el momento para hacer esto, ¿no? Sin embargo, el Señor les recuerda que no es así, que su casa es primero, porque ellos lo que empezaron a hacer fue, como dijeron, no, el templo después, porque hay toda esta oposición, cada quien se dedicó a construir su casa, pero entonces resulta que se dedicaron a construir casas súper elegantes, súper fastuosas, porque como era muy poquita gente la que regresó, había muchos recursos en ese momento. Entonces empezaron a hacer unas casotas, ¿no? Grandotototas, hermosas, y entonces Dios les recuerda que cómo es posible que están viviendo en casas enormes, lujosas, cuando su templo está en ruinas, cuando su casa está en ruinas, y los urge a considerar las consecuencias de su indiferencia, la sequía y la hambruna. Dice, esto no es de gratis, señores, les está pasando porque se están olvidando de mi casa, están poniendo sus necesidades por encima de mi voluntad. ¿Sí? Y además se nos presenta a los dos líderes a los que está dirigido esta profecía directamente, que es Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el nieto del rey Joaquín y por esta razón formaba parte del linaje de David. ¿Sí? Su papel como líder civil y supervisor del proyecto de reconstrucción del templo está documentado no solamente en la Biblia, sino en otros escritos históricos. ¿Sí? Este hombre restablece el trono de David. O sea, fíjense, ojo, Zorobabel, digamos que era el heredero al trono, era el que le tocaba reinar, pero el asunto aquí es, como les digo, que a pesar de que les permiten regresar, Israel no vuelve a ser un país. Después de la destrucción de Nabucodonosor y que se los llevan los 70 años, aunque les permiten regresar, están regresando bajo el dominio persa. O sea, les están dando chance, pero no son un país independiente y no vuelven a ser un país independiente, porque después de los persas
llegan los griegos y después de los griegos llegan los romanos y, ¿sí? Entonces no vuelven a ser un país, entonces no vuelve a haber un rey de la casa de David. ¿Sí? Ahora, le tocaría a Zorobabel, él es el descendiente al que le tocaría. Como no va a poder tener un reinado porque no hay un país que reinar, pero a él se le concede la restauración del trono, o sea, Dios le vuelve a prometer, o sea, Dios reitera su promesa de que un descendiente de la casa de David se va a sentar en el trono de Israel. Esta promesa hasta el día de hoy no ha sido cumplida. Esta promesa será cumplida cuando nuestro Señor Jesús regrese y se siente en el trono físico en Jerusalén y reine físicamente en la tierra por 1000 años. Ahí es cuando se va a cumplir esta promesa. Pero entonces esta promesa, digamos que el Señor la revive y se la revive a Zorobabel. ¿Sí? A él le dice, a través de ti, o sea, te estoy reconociendo como heredero de David y que voy a restaurar el trono de tu padre, o sea, de David, ¿sí? A Zorobabel. Y el sumo sacerdote Josué, que se menciona también en Esdras, este hombre fue descendiente de Sadoc, este señor está en Primera de Crónicas 6:15, y fue el líder religioso de la comunidad exiliada, y él también es el encargado de restablecer el linaje del sumo sacerdote a través de la línea de Aarón. Él es descendiente de Aarón. Igual habían dejado, pues como no había templo en donde servir, se perdió la línea de Aarón. Entonces había algunos sacerdotes, pero los sacerdotes los sacerdotes que existieron en el periodo de la deportación cuando estaban en Babilonia, pues más bien eran estudiosos, eran escribanos, copiaban las escrituras, pero no tenían un templo donde servir. Entonces se perdió la línea de Aarón. Y hombres de otras tribus empezaron a servir como sacerdotes, entre comillas, porque no había donde servir. O sea, no eran las funciones de un sacerdote. Y con él, con Josué, con este Josué, y con su hijo Eleazar, se restituye la línea de Aarón, o sea, los levitas como los servidores, como los sacerdotes del templo. Después tenemos, la segunda parte es la gloria del nuevo templo. Y aquí resulta que ya empieza, después de que Ageo los regaña, empiezan a construir, ¿no? Y todos se avientan a empezar a reconstruir el templo, pero resulta que la construcción que va surgiendo no se parece en nada al templo de Salomón. Y todavía queda gente como Ageo y gente muy anciana que se acuerda del templo de Salomón, que sí lo vieron en toda su gloria, en todo su esplendor. Entonces, imagínense, o sea, ellos se acordaban de este templo enorme y maravilloso. Y de pronto voltean y es así como de, este es un cuadrado, o sea, este no es el templo. Y se desaniman, pues sí, se desaniman mucho porque es así como de, nos está quedando re feo, o sea, y no es el templo, o sea, no nos está quedando como el templo, ¿no? Y entonces el Señor les da un mensaje de aliento, especialmente a los ancianos, a los mayores que habían visto el templo de Salomón, y les dice que aunque el templo de Salomón tuvo una magnificencia así sin par y esplendorosa, él les dice que tengan valor, que tengan ánimo, y les asegura que su presencia está con ellos. A pesar de que no es un templo así tan rimbombante como el de Salomón, él está ahí y él está con ellos, y les reitera su fidelidad al pacto y a las promesas de que vendrá un templo más grandioso y más glorioso incluso que el de Salomón en el futuro. Entonces, aquí es donde Ageo, o sea, el Señor a través de Ageo, empieza a hablar del futuro para animar a la gente. Empieza a hablarles y a decirles, no vean esto que está aquí, ¿sí? Sean obedientes cumpliendo con esto, y en el futuro el Señor nos va a regalar un templo cual ni siquiera el de Salomón, mucho más grandioso. Y eso es una enseñanza muy grande para nosotros, porque también es eso, nosotros lo tenemos que saber. No tengamos la mirada puesta aquí, porque tener la mirada puesta aquí nos va a desanimar. Tenemos que tener la mirada puesta allá arriba, en el cielo, en Jesús. En el futuro
en nuestro futuro cercano, porque es un futuro cercano, de que estaremos con Él en el cielo, de que estaremos con Él gozando de la eternidad. Entonces, tengamos... Amén, ¿ya ves? ¡Amén! Y entonces, o sea, podemos usar espiritualizando este contexto, podemos usarlo como una enseñanza para nosotros, ¿no? Veamos el templo medio chueco que estamos construyendo aquí. Pongamos nuestra mirada allá, ¿no? Y vamos a ver algo glorioso, ¿no? Después tenemos una tercera división que es el llamado a la fidelidad del pacto. Y entonces resulta que aquí es donde se traslapan el ministerio profético de Ageo con el de Zacarías. Cuando está dando este mensaje Ageo, empieza también a dar su mensaje Zacarías, ¿no? Que es el siguiente libro, pero aquí es donde se traslapa. Y en este mensaje que está aquí, él procura demostrar que la desobediencia estaba ocasionando la interrupción de las bendiciones de Dios, y la obediencia del pueblo haría que sus bendiciones volvieran a estar disponibles. Porque, ¿qué estaba pasando? Resulta que aquí el profeta les hace dos preguntas a los sacerdotes, a los estudiosos, y les dice, a ver, si ustedes vienen cargando carne del sacrificio, que es carne santificada, y su vestido toca la carne, o el vino toca la carne, o la vasija donde va la carne, por haber tocado la carne santificada, ¿también están santificados? Y los sacerdotes dicen, pues no, o sea, la carne lo que está santificado. Bueno, dice entonces, pero si resulta que una persona toca un cadáver, se vuelve impura, la persona que toca un cadáver se vuelve impura. Y si en eso va y ofrenda, y lleva una ofrenda al Señor, ¿su ofrenda va a ser pura o impura? Los sacerdotes dicen, pues impura, porque tocó algo impuro. Bueno, pues eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Empiezan a reconstruir el templo, pero no piden perdón por sus pecados, no se arrepienten por haber puesto sus necesidades primero. O sea, simplemente es así como de, sí, cierto, estaba mal, y empiezan a hacerlo bueno. Pero el factor clave es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿sí? No hay perdón, como lo acabamos de ver con Sofonías. A pesar de que el rey Josías implementó unas reformas buenísimas y cambió y se acercaron a Dios y todo, entonces el pueblo tuvo que ser juzgado porque no pidió perdón por sus pecados anteriores. Entonces aquí ellos empezaron a hacer lo correcto, pero sin arrepentirse de lo que habían hecho, de lo que habían hecho. Entonces, ¿qué les dice Ageo? La construcción que están haciendo, sin haberse arrepentido, está impura, porque ellos están impuros, no se han arrepentido. ¿Sí? No se han arrepentido, están impuros, es lo mismo. Entonces, aunque el pueblo trae ofrendas, como no le estaban poniendo atención a la reconstrucción del templo, sus ofrendas no habían sido aceptables para Dios. Su pecado había contaminado las ofrendas y perdieron su eficacia. Entonces, todo lo que vinieron a ofrendar no sirvió de nada, porque no hubo arrepentimiento. Y volvemos al punto que se reitera en casi todos los libros. Lo importante no son los sacrificios, lo importante es la obediencia, ¿no? Y eso ha sido entonces, y ha sido, y es hoy. Eso sigue siendo lo mismo. Nosotros ya no tenemos que matar animalitos, pero tampoco tiene ningún caso ofrecer sacrificios personales. Al Señor los sacrificios no le interesan. Al Señor le interesa la obediencia. Al Señor le interesa un corazón dispuesto, un corazón arrepentido y dispuesto, ¿sí? Entonces aquí, bueno, se les dice, además, sus buenas obras que están representadas por sus ofrendas no pueden transmitir la limpieza espiritual hacia ellos, ¿sí? Porque la limpieza espiritual no se transmite, la impureza espiritual sí se transmite, pero la limpieza espiritual no. ¿Sí? En este contexto, ojo, en este contexto estamos hablando del sistema de ofrendas, ¿sí? El Señor llama al pueblo a que medite de nuevo en su situación antes de continuar con la reconstrucción del templo. Y como resultado de su obediencia, Dios promete bendecirlos a partir de ese mismo día. Y entonces ya entramos a la etapa final del libro, en donde se nos narra el triunfo de Dios y el reconocimiento a Zorobabel.
Este es el último mensaje y está dirigido a Zorobabel como gobernador de Judá. Y el profeta vuelve al tema de la instauración de un templo más grande y más glorioso y al reino milenario del Mesías. Una vez ahí, una vez más, describe el derrocamiento de los reinos del mundo y el establecimiento del reino mesiánico. Puesto que todos estos hechos no tuvieron lugar en el Antiguo Testamento, la promesa permanece. El linaje real del cual vendría el Mesías y se adelanta al día final, en el día en que el Mesías reinará sobre la tierra. Y entonces usa la analogía de que Zorobabel es como si fuera el anillo de sellar usado por Dios. En la antigüedad, pues no existía toda la tecnología que tenemos ahora. Entonces, cuando alguien mandaba una carta, cuando un rey mandaba una carta, para que supieran que era él, o sea, que la carta de verdad la había mandado él, todos los reyes usaban un anillo que tenía un grabado, eran unos anillotes grandototes, porque en la parte de arriba tenían un grabado. ¿Qué es lo que hacía? Que escribía la carta, la doblaban, le ponían cera y él ponía su sello. ¿Sí? Entonces, cuando veían ese sello, o sea, esta es del rey, porque este es el sello del rey. Bueno, pues Dios le está diciendo a Zorobabel, a él como persona, que él es su anillo de sellar. Él está sellando otra vez ese compromiso de que la casa de David se va a sentar en el trono de Israel con él, con Zorobabel. Con él está renovando esto, ¿no? Y le dice, dice, así como Faraón le dio a José su propio anillo y lo nombró segundo sobre todo el reino, Dios hará esto con el linaje de la realeza que desciende de David. Y aquí les dice que esto va a estar renovado en Zorobabel, quien restablece el linaje davídico de los reyes, que a su vez culminará en el reino milenario de Cristo. ¿Sí? Lo que les digo, el Señor aquí restaura esta promesa, restablece esta promesa, pero es una promesa que todavía no se cumple. ¿Por qué Israel volvió a tener reyes? Sí, los Herodes. Pero porque no nada más es uno, es Herodes el padre, Herodes el tetrarca, son varios Herodes, pero resulta que los Herodes eran edomitas, los Herodes no eran judíos, venían de Edom, y estaban como reyes simplemente pues porque se pusieron del lado de los romanos, ¿no? Por eso es porque los nombraron reyes, pero no eran reyes auténticos, ¿no? O sea, a los ojos de Dios no eran reyes auténticos, a ellos no les corresponde el trono de Israel, le corresponde a la casa de David. Y en la carne, nuestro Señor Jesús desciende de la casa de David. Y de esto se trata el libro de Ageo. ¿Alguna duda? Es muy cortito también. 2 capítulos tiene. Capítulos nada más. 2 capítulos tiene el libro de Ageo. Se lo avientan en un ratito. En un ratito pueden leer Sofonías y Ageo. Son chiquititos. A mí el pasaje más famoso, ¿no? Que ocuparon ni es la plata, ni es el oro. Dice, Ajá. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que quieran comentar? Bueno, entonces, poquitos pero sustanciosos estos profetas. Así es. Bueno, entonces, ahorita, a ver, aquí está Sofonías, Ageo, y ya solo nos quedan 2 profetas. Y terminamos el Antiguo Testamento. Nos quedan Zacarías y Malaquías. Entonces, al terminar la clase de Malaquías, cerramos el Nuevo Testamento. De Malaquías, o sea, de esa clase a la siguiente clase que vamos a empezar, el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo, en esa semana les voy a encargar su proyecto, que es terminar su línea del tiempo. Entonces, nos quedamos en... Perdón. Bueno. Sí. Bueno. Adiós para todos los de YouTube. Adiós.